Posiblemente hace un tiempo les conté una historia, una ilustración que cuenta que un juez tuvo que tratar en algún momento el caso de su propio hijo. Su propio hijo había sido sorprendido en un delito y justamente a ese juez le tocó tratar el caso de él, de su propio hijo, porque el hijo había conducido de forma negligente. Así que le tocó ir ante el juez y el juez era su papá y la acusación realmente era fácil de tratar. Ya se sabía la multa, lo que se debía hacer en esos momentos, por lo que el juez, siendo el papá, simplemente aplicó la multa tal como la ley lo estipulaba y lo hizo de la forma más elevada que la ley lo permitía. Él sabía que su hijo había cometido un error y que ese error merecía entonces una multa. Así que con todas las de la ley, como decimos, aplicó el castigo, aplicó la norma y se emitió entonces el juicio que dio como resultado esta multa. Luego, cuando terminó la sesión del juicio, aquel papá se bajó del estrado y lo que hizo fue que él mismo pagó la multa de su hijo, porque sabía que su hijo no tenía los suficientes fondos para hacerlo. Y quiero a través de la clase de esta noche que veamos que esto es justamente lo que ocurrió cuando Dios nos salvó. Cuando Dios nos salvó, Él estaba aplicando su perfecta justicia y al mismo tiempo su misericordia hacia nosotros. Y quiero que entendamos esa analogía de cómo Dios emite el juicio contra el pecado, que es la condena y la muerte, pero es Dios mismo quien paga esa condena, quien paga esa multa para librarnos a nosotros de la condenación. Por eso la pregunta que vamos a responder en esta noche es cómo se relaciona la salvación con la justicia de Dios. Durante las últimas dos clases hemos estado estudiando la justicia de Dios como un atributo de Él. Hemos visto que Dios es justo, que Dios es un legislador que estipula las leyes, Él es el estándar de la verdad y que además Dios actúa como juez. Dios eh, condena el pecado y la maldad en la humanidad y Dios emite juicios cuando es necesario. Y hoy quiero que entendamos esa relación tan estrecha y tan importante que existe entre la salvación que Dios nos ha provisto y su justicia. Por eso, ese es el tema que vamos a tratar durante la noche de hoy. La justicia de Dios en la salvación. ¿Cómo relacionamos la justicia de Dios, el Señor, con la salvación que Él ha provisto? Vamos a entender que hay una relación muy profunda y muy importante que nos va a ayudar a entender qué significa realmente la salvación a la luz de la justicia de Dios. Vamos a ver que hay una relación muy importante que como creyentes debemos tener clara y no la podemos ignorar. Así que vamos a plantear la cuestión moral que hay detrás, que hay en el fondo de esa pregunta. En primer lugar, estamos observando a un Dios que es santo, un Dios que es justo y que por lo tanto exige santidad y justicia de las personas. Hemos visto que Dios está en absoluta eh, oposición a cualquier tipo de mal, a cualquier tipo de pecado. Dios está en contra de cualquier forma de injusticia o de maldad. De esa manera, Dios tiene entonces que juzgar y castigar el pecado, porque eso es lo justo. Lo habíamos visto y mencionado anteriormente, de que lo justo es la retribución de lo que uno merece. Si alguien hizo algo malo, la retribución que merece entonces es el castigo, es el orden natural de las cosas. Así que Dios, siendo santo y siendo justo, exige entonces santidad de las personas y cuando las personas no viven de acuerdo a los principios de Dios, lo que Dios hace es juzgarlas por sus propias obras. La perfección moral que encontramos en Dios exige entonces una perfección al momento de juzgar. Al momento que Dios juzga de manera correcta y de manera perfecta, de una forma que está acorde a su propia naturaleza de santidad y justicia. Así que de hecho, si Dios fuera indiferente
hacia la injusticia y hacia la maldad, eso implicaría que Dios es imperfecto. Imagínense un Dios que no juzga la maldad y que no juzga el pecado de las personas. Eso significaría una de dos cosas. Primero, que Dios se complace en ello, o dos, que Dios simplemente no le importa o simplemente lo ignora. Y ninguna de las dos cosas son realidad, porque Dios le estorba el pecado, le estorba la injusticia y le molesta, y por tanto lo juzga. Eso lo podemos ver claramente a través del mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios, a través de los profetas, amonestaba al pueblo de que debían cambiar sus conductas y prácticas injustas porque a él no le agradaba en lo absoluto. De hecho, criticaba la religiosidad del pueblo porque el pueblo se limitaba a cumplir con unas prácticas religiosas, pero se había olvidado completamente de la justicia. Así que a Dios sí le importa y Dios sí lo juzga, claro que sí. Y si Dios no castigara la maldad, eso significaría que Dios sería injusto. Algo que vemos en las familias colombianas es la gran tristeza y decepción que hay cuando les han hecho mucho daño y las personas que les han hecho daño están libres o simplemente les dan una pena que es completamente miserable. Es una realidad que podemos encontrar continuamente. Las personas hacen lo malo y o no las juzgan o simplemente les dan unas penas en la cárcel que no son acordes a la magnitud de sus actos. Pero Dios, por su parte, nunca pasará por alto la injusticia de las personas. Dios nunca eh, va a dejar de castigar el pecado porque al no hacerlo significaría que Él sería injusto. Dios siempre obrará con justicia de acuerdo a su estándar de perfección y santidad. Así que no es posible de que Dios evada la justicia o el castigo que merece una persona por sus malos actos. Ahora, en segundo lugar, lo que vemos es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y, como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado y la retribución que merecemos, por tanto, es la muerte. Eso significa de que todas las personas, lo que merecemos por retribución es la muerte y la condenación. Dado que todos hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado sus leyes, nos hemos rebelado contra su autoridad, lo que naturalmente merecemos entonces es el castigo, es la condenación, es la separación de Dios. Ahora, hay personas que piensan que las buenas obras que ellos hacen ahora pueden pagar las malas obras que hicieron en el pasado. Hay un famoso dicho que dice que el que peca y reza empata. Pero eso no es cierto en lo absoluto. Las buenas obras que uno hace ahora no pueden sustituir ni tampoco compensar las malas acciones que nosotros hayamos cometido en el pasado. Piensen que ustedes les hacen una multa de tránsito por eh, transitar a un exceso de velocidad. No hay forma de que usted pueda pagar esa multa haciendo que de ahora en adelante va a andar más despacio por las calles. La multa está hecha y debe pagarse. Aunque usted de ahora en adelante empiece a conducir más despacio, eso en ninguna manera va a quitar la deuda que ya tiene por esa multa. Esa multa permanece y no hay forma, digamos, de compensarlo portándonos bien de ahí en adelante. Así que lo mismo ocurre a nivel espiritual. Hay una deuda, hay una culpa, hay un castigo que se merecen todas las personas, todos lo merecemos y es la muerte. Y es por causa del pecado. ¿Sí? Aunque tal vez antes llevábamos una vida más licenciosa y pecaminosa que ahora, siendo creyentes, eso no significa que eso pueda compensar los malos actos del pasado. Hay una deuda y esa deuda debe pagarse. Y la única forma de pagar esa deuda es la muerte. La muerte es el
castigo justo y merecido por causa del pecado. Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice en Romanos 3:10 que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y también en Romanos 3:23 Pablo dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos en la misma condición, todos estamos separados de Dios, destituidos de su gloria, y todos estamos en la condición de condenados a muerte por causa de nuestros pecados. Ese es el juicio justo, eso es lo que merecemos. ¿Cuál es la sentencia contra un asesino? En los países donde se permite la pena de muerte, pues el castigo merecido es justamente la muerte. Donde no hay pena de muerte, pues se les da una condena en la cárcel por muchos años. Eso sería lo justo. En el Antiguo Testamento vemos la ley del talión, donde las personas eran retribuidas según el mal que habían hecho. En la famosa sentencia de ojo por ojo, diente por diente, se resume esa expresión de justicia. Lo que hacía el otro, yo lo merecía de vuelta. Un asesino entonces merecía la muerte como retribución. Ahora, no importa si el asesino de ahora en adelante dice que no va a matar más gente, que va a hacer obras de caridad y que va a empezar a ayudar a la gente. No importa, porque ya hay una sentencia de muerte contra él. Puede que durante el resto de su vida se porte de una manera decente, sea ayude a los demás, ayude a los pobres, haga buenas obras de caridad, nunca más vuelva a hacerle daño a alguien, pero ya hubo un asesinato, ya hubo un historial delictivo y debe entonces pagarse la deuda correspondiente a ese mal acto que hizo en el pasado. Debe asumirse el castigo. Es lo justo y no hay otra manera. Aun si se porta bien el resto de su vida, eso no va a compensar el castigo que ya merece por sus malos actos pasados. Así que aquí llegamos a la cuestión principal. Si todo esto es verdad, entonces, ¿nosotros qué? ¿En dónde quedamos? La pregunta es, ¿cómo es que siendo nosotros pecadores, siendo merecedores del castigo de Dios, Dios haya perdonado nuestras transgresiones? ¿Cómo es posible que ambas cosas estén ocurriendo? Hubo un teólogo en el siglo X llamado Anselmo que planteó esta pregunta a Dios y le dijo a Dios, ¿cómo es que tú perdonas al malvado si tú eres tan justo? Si lo formulamos de otra forma, diríamos, ¿cómo puedes tú, Dios, justificar a un hombre malvado y al mismo tiempo seguir siendo justo? ¿Cómo es posible que ambas cosas ocurran simultáneamente? Ahora, tristemente los cristianos hemos abaratado la salvación. La hemos hecho ver como algo barato o algo sencillo. Simplemente lo aceptamos como un hecho. Decimos que Dios nos perdonó y listo. No hay nada más que pensar. No nos preocupa la cuestión que hay de fondo, porque vemos la salvación como un acto, por así decirlo, sencillo o básico. Pero cuando entendemos estas preguntas, cuando entendemos estas cuestiones fundamentales detrás de la salvación, que Dios, siendo tan justo, está perdonando a personas malas, entonces empezamos a ver de una manera más clara y más grande la profundidad de la salvación de Dios. Dios es justo y Dios está salvando a personas que lo que merecen es la muerte. ¿Cómo Dios puede seguir siendo justo y al mismo tiempo librar a personas que merecen la muerte? A nosotros, que merecíamos la muerte, que merecíamos la condenación. ¿Cómo es que Dios nos va a perdonar y va a seguir siendo justo si lo que nosotros merecemos por justicia es la muerte? Esa es justamente la pregunta central en la que quiero que nos enfoquemos. Vamos entonces a pensar un poco sobre esa cuestión.
Piensen nuevamente en un tribunal donde esté un juez sentado en el tribunal y llegue el culpable y que el culpable sea justamente su hijo, así como en la ilustración del inicio. El juez está allí y de un momento a otro ve que el caso que le tocó es juzgar a su propio hijo. Ahora, aquí habría naturalmente una lucha interna en el juez, una lucha entre la justicia, hacer lo que se debe hacer, y la misericordia. Es su hijo el que está ahí al frente de él. El juez debe juzgarlo correctamente según las leyes, pero al mismo tiempo su corazón está dividido porque quisiera que su hijo quedara libre y quisiera evitarle cualquier pena o multa por el amor que le tiene. Así que ese juez estaría en una situación difícil, estaría atrapado entre el amor por la justicia y el amor por su hijo. Hay entonces una lucha, una tensión dentro de él entre lo que es el sentido de justicia y el sentido de la misericordia. Sin embargo, no podemos pensar en Dios de esa forma. No es la forma en la que deberíamos pensar en Dios. Dios no es como las personas. Hemos visto que Dios es uno en esencia. En Dios no hay división y no hay partes. No es como si en Dios hubiera una parte más grande de amor y otra más pequeña de justicia, o una muy grande de justicia y una pequeña de amor. En Dios todos los atributos hacen parte de su ser y de su esencia. De manera que en Dios no hay divisiones y en Dios no existen contradicciones ni tensiones. Hay gente que tiene esa imagen de Dios como estando en un estrado juzgando a las personas mientras le caen lágrimas en su rostro porque les da pesar o porque quiere perdonarlos, pero no puede hacerlo. No, no, esa no es la imagen de Dios. Así no es Dios. Los jueces, por supuesto, pueden experimentar esto. Son seres humanos, pueden tener el corazón partido en dos y sufrir el dilema de no poder perdonar a alguien que ven que muestra una buena conducta, pero que ha cometido un delito muy grave. O pensar, por ejemplo, un juez que tiene que juzgar a alguien que robó por estar en necesidad, porque está en pobreza y quiere sustentar a su hogar, tiene que juzgarlo sabiendo de que lo hizo incluso por una necesidad. Eso puede de alguna manera tocar el corazón del juez y decir, vaya, pues es que lo hizo por un motivo eh, correcto o al menos justificado, entre comillas, y experimentar que esa tensión entre juzgarlo o liberarlo. Pero por su parte, Dios no. Dios no sufre esta división en su ser. En Dios, tanto la justicia como la misericordia siempre están plenamente presentes y son inmutables. Dios siempre juzgará correctamente sin importar nada. Dios no será imparcial. Dios no tiene favoritos. Dios juzga de manera imparcial a todos aquellos que merecen la retribución por su maldad. Ahora, si esto es cierto, entonces otra vez estamos frente a la gran pregunta. ¿Cómo Dios puede ser justo si está perdonando a personas que son malas y que merecen la muerte? ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo a pesar de eso? Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Me gusta usar mucho esta ilustración porque es la forma en la que podemos entender la cuestión de fondo. Imagínense a un papá y a un niño, a su hijo, que van a un centro comercial. Y a veces los niños son bastante curiosos, les gusta tocar cosas, les gusta mirar, les gusta, eh, bueno, en fin, ya sabemos cómo son. Y van a un centro comercial, padre e hijo, y el padre le advierte a su hijo que no toque algunas cosas que son bastante caras y que son muy delicadas. Pero eventualmente la curiosidad le gana al niño y lo que hace es tocar un jarrón bastante costoso y empieza a jugar con él y de un momento a otro se le cae las manos, cae al piso y se rompe en dos. En ese momento su padre sorpresivamente mira hacia el lado y se da cuenta del daño que ha hecho.
se lleva la mano al rostro preocupado, mira el precio del jarrón y se asusta porque es un jarrón bastante costoso y empieza a regañar a su hijo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste tanto que te lo advertí? Y empieza entonces una discusión de padre a hijo. El hijo finalmente reconoce que estuvo mal, que desobedeció y con lágrimas en su rostro le pide perdón a su papá. Su papá, por supuesto, movido por la compasión, perdona a su hijo. Sabe que, bueno, al fin y al cabo, no hay nada que hacer. Así que están reconciliados, se han perdonado y van a salir del centro comercial, pero los detienen y le dicen, oye, pero ¿quién va a pagar por el jarrón? Hay un daño que está hecho, hay un daño que ya ocurrió y ahora ¿quién va a asumir el costo de ese jarrón? El papá no puede alegar, pero yo ya perdoné a mi hijo, ya deberían estar las cosas bien. Bueno, aunque lo haya perdonado, eso no significa de que ese jarrón ya esté pagado. Sigue dañado, sigue roto y alguien debe pagar por ello. Como dice el dicho, alguien debe pagar por los platos rotos. Espero que vean el punto donde los estoy llevando. Si Dios simplemente pasara por alto nuestras transgresiones, eso lo haría un Dios injusto. ¿Por qué? Porque no está castigando la maldad. Y la maldad siempre merece castigo. Si Dios simplemente dijera, no se preocupen, los perdono, no hay nada más que hacer, ya, los perdono. Hay gente que dice, ¿y por qué Dios no simplemente dijo, los perdono y ya? Debería ser simple, ¿no? Si Dios simplemente hiciera eso, significaría de que ha dejado las culpas de las personas sin un castigo. Eso sería injusticia. Dios estaría diciendo, oh, no importa lo malo que hicieron, no, no me importa, olvidémoslo y ya. Eso sería injusticia, porque siempre, para que exista la justicia, debe haber castigo por la maldad. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Cuál es entonces el plan de salvación de Dios para los pecadores? Y es aquí donde llegamos al punto culminante de la historia de la salvación. Y la encontramos en lo que se llama la doctrina de la justificación, o que también es llamada la doctrina de la doble imputación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Significa de que Dios hace recaer el castigo nuestro, el castigo que nosotros merecemos, lo hace recaer en alguien más. ¿En quién? En Jesucristo. Y al mismo tiempo, la perfecta justicia de Jesucristo nos es imputada a nosotros. Por esta razón es que se llama la doble imputación. El castigo de nosotros es imputado a Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo nos es imputada a nosotros. Es una relación de doble camino, de aquí para allá. Nosotros recibimos la justicia de Jesús y Jesús recibe el castigo y la muerte que nosotros merecemos. Es un intercambio. Jesús paga por nosotros y nosotros recibimos la recompensa de la salvación que Jesús ha ganado. Alguien tenía que pagar por los platos rotos. Y en la historia de la salvación que Dios ha hecho, que Dios ha provisto, ese alguien es Jesús. Es Jesús quien asume el precio que hay que pagar por la salvación nuestra. Es Jesús quien paga ese precio tan alto. Es Él quien en la cruz lleva los pecados nuestros para perdonarnos y para que su vida de perfecta obediencia y justicia nos fuera imputada a nosotros.
Muchos años atrás, el profeta Isaías anunciaba este acontecimiento expiatorio de Cristo a través de uno de los llamados cánticos del siervo. En Isaías 53 vemos uno de esos cánticos que ha sido llamado el cántico del siervo sufriente. Y la imagen que Isaías presenta nos da mucha más claridad de lo que les estoy mostrando. Isaías 53, del 4 al 6 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Un maravilloso texto profético de Isaías. Isaías está vislumbrando años atrás, antes de que Jesús naciese o muriese, lo que la obra de Jesús haría. Él llevaría sobre sí mismo la carga y la culpa del pecado que nosotros merecíamos, con el fin de salvarnos, con el fin de mostrar la perfecta justicia de Dios y al mismo tiempo el profundo amor de Dios. En la cruz Jesús sintió el peso del pecado de nosotros, sintió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Jesús exclamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Jesús estaba experimentando la más profunda angustia, no solo física, por el dolor de tener clavos en sus manos, de haber sido latigado, humillado. No solamente es angustia física, sino también espiritual, de sentir el abandono de Dios, de sentir la ira de Dios, la que justamente nosotros merecíamos. Él sufrió el castigo que nosotros justamente merecíamos, para que su justicia pudiera justificarnos. Pablo reafirma esta verdad de la justificación en Romanos a lo largo de toda esta epístola. Veamos dos pasajes importantes. Romanos 4:25, Pablo lo dice: el cual, hablando de Jesucristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La razón por la que Cristo estaba en la cruz, la razón detrás de ello, era que había una deuda que nosotros no podíamos pagar, una deuda de muerte y de ira. Y Él llevó esa deuda. En Romanos capítulo 5, versículo 9, Pablo también dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo soportó la ira de Dios para que nosotros fuéramos librados de esa ira de Dios. Dios ha sido justo. Dios ha castigado el pecado. Pero ¿cómo lo ha hecho? Aquí está el punto central de esta maravillosa historia de la salvación. Dios ha imputado el castigo a aquel que es justo, a Jesucristo, a aquel que es perfecto. Dios sí ha juzgado el pecado. Dios sí ha condenado el pecado con la muerte. La diferencia entonces es que en lugar de nosotros fue Cristo quien recibió
ese castigo que merecíamos. El justo y perfecto Salvador Jesucristo pagó la deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, una deuda de muerte y de ira y de separación eterna de Dios. Es como si tuviéramos una deuda en un banco y un día el banco llegara a nosotros y nos dijera, oye, yo sé que tú no puedes pagar esta deuda. ¿Sabes qué? El banco mismo, el banco al que tú le debes, va a con, condonar esta deuda, la va a pagar. Es decir, ya eres libre. Nosotros mismos, el banco mismo, va a pagar la deuda que tú tienes con el banco. Eso mismo ocurrió, pero en una escala muchísimo mayor, porque fue la salvación que Dios nos proveyó para la eternidad. La justificación entonces es una obra completamente de Dios, de inicio a fin. Es parte del programa de salvación de Dios, lo que significa que ahora hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Hemos sido hechos justos. Nosotros no éramos justos. Pablo dice, no hay justo, no hay ni uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Pero Dios, a través de Cristo, nos justificó, nos hizo justos. De manera que ya no tenemos que pagar la deuda que teníamos, porque alguien más la pagó. Jesucristo ya lo hizo. No tenemos que pagar la condena de la muerte y separación de Dios cuando creemos en la obra de salvación de Cristo, porque Cristo ha hecho que la salvación sea posible para aquellos que creen en Él, y lo ha hecho a través de su sangre, a través del sufrimiento, a través de la muerte. Ahora Dios nos ve como justos. Somos justos delante de Dios y nunca lo hubiéramos podido lograr por nuestros medios. Nunca hubiéramos podido ser justos por nuestras propias obras. Solamente somos justos gracias a la justificación que Dios nos ha imputado a través de Cristo. Así que, hermanos, pensemos en esto. Lo que Dios ha hecho es declararnos inocentes cuando éramos culpables. Qué gran privilegio es este. Eso significa que ya no hay condenación para nosotros, que ya no hay condenación para aquellos que creemos en Dios, para aquellos que somos sus hijos. Y esto lo vemos en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, donde dice lo siguiente. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Merecíamos la condenación, pero ya hemos sido librados de la condenación. Qué gran privilegio, qué gran regalo hemos recibido de Dios. Dios sigue siendo justo. Dios fue justo en todo lo que hizo. Dios castigó el pecado, pero lo castigó en Jesucristo. Ahora Dios nos ha declarado inocentes. Ahora ya no hay condenación. Ahora ya no tenemos que ir delante de Dios para que Dios nos condene a una vida eterna fuera de Él. Ahora tenemos la seguridad de que delante de Dios somos justos por Jesucristo y por tanto no habrá condenación. Ya no estará la ira de Dios sobre nosotros, ya no somos enemigos. Ahora hay reconciliación, ahora hay salvación. Hay muchas personas que piensan, ¿soy suficientemente bueno para ir al cielo? ¿Será que he hecho lo suficiente para ir al cielo? En otras religiones, eso es un énfasis muy marcado. Por ejemplo, en el Islam se hace un gran énfasis en las obras que hacen las personas para poder complacer a Alá y algún día poder ganarse el cielo. Pero ninguna obra será suficiente para compensar toda la maldad que hemos hecho en nuestras vidas. Nada de lo que hagamos. Podríamos pasar todo el resto de nuestras vidas dando todo lo que tenemos a los pobres o haciendo muchas cosas buenas, pero nada compensará lo malo que hicimos en nuestro pasado.
La única forma en que esa deuda puede ser pagada es por Jesucristo. Y la llave para acceder a esa salvación provista en Jesucristo es la fe. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él y decimos, yo no puedo salvarme, Señor, yo no puedo ganarme el cielo. No hay forma de que mis obras me lleven hacia ti. La única forma en la que puedo ir hacia ti, que puedo ser salvo, es a través de Jesucristo. No fue gratis. Se nos ha dado gratuitamente, claro que sí. Ha sido un don, un regalo, pero tuvo un precio muy alto. Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Tuvo un precio tan alto que fue la sangre de Jesucristo. Fue un precio muy alto que se pagó para que Dios mostrara su perfecta justicia y al mismo tiempo su maravilloso amor y misericordia. Así que demos gracias siempre a Dios por ese amor tan grande mostrado en Jesucristo, por esa salvación tan grande que ha provisto para nosotros. Gracias y gracias solamente a Él. Gracias y gracias solamente a Jesucristo por llevar el castigo que merecíamos y hacernos justos delante de Dios.